Estoy procediendo. Bien, nuevamente buenos días. Hoy vamos a ver entonces en nuestro webinar de microexpresiones faciales. En los negocios pueden decir nada. ¿Por qué está entre comillas? Porque esta fue una entrevista que sostuve para la revista Forbes de México, en donde el periodista me encanta incluso el título y por eso lo cito. Lo dice, o sea, solamente el título dice lo más importante y además por eso está en mayúsculas. Nosotros podemos hacer un esfuerzo muy grande en los negocios y podemos expresar lo que queremos a través de nuestras palabras, pero en algunas circunstancias estas palabras no tienen la fuerza que deberían tener. Y por eso él lo denominó, lo llamó la entrevista, en los negocios las palabras pueden decir nada. Voy a presentarme. Mi nombre es Leopoldo Primi, yo soy el director de eMotion Corporation, quien es el representante en Colombia del Center for Body Language. Soy administrador de empresas. Llegué al mundo de la comunicación no verbal por una necesidad en donde mis clientes necesitaban, yo pues estuve en el mundo financiero, fui comisionista de bolsa y en algunas circunstancias mis clientes me decían cosas que yo les creía y muchas veces no lograba cerrar negocios porque, miren, hacía una presentación espectacular, me sentía muy cómodo, el cliente me decía, sí, te compro, Leopoldo, qué interesante. Incluso en algunas circunstancias, como les estaba comentando, no lograba cerrar esos negocios, ya teniendo incluso la firma del contrato. Eso me llevó a un cuestionamiento muy grande y a través de ese cuestionamiento descubrí que existen las microexpresiones faciales y me fui conectando con el mundo de la comunicación no verbal. Hoy estamos entonces representando al Center for Body Language aquí en Colombia. Y soy su director para todos los países de Sudamérica, donde tenemos centros de entrenamiento en Sudamérica, en Argentina, en Panamá, en Ecuador, y el próximo año vamos a abrir otros centros, como lo vamos a ver el final de nuestra presentación. Recientemente regresé de Manchester, Reino Unido, en donde estuve en un proceso y continúo con un proceso de formación muy extenso con el grupo de Paul Ekman, que son prácticamente, vamos a hablar muy corto de Paul Ekman a continuación, en donde es prácticamente no solo el gurú, sino la persona que tiene mayor relevancia en el mundo de microexpresiones faciales y detección de engaño. Y a través de ellos he logrado profundizar el conocimiento en lo referente a las incongruencias entre lo verbal y lo no verbal. Volviendo al Center for Body Language, mis partners, Patrick y Kasia Fesowski, que son los cofundadores del Center for Body Language, ellos son prácticamente los número uno en entrenamiento del mundo no verbal aplicado a negocios. Nuestro expertise se basa en la aplicabilidad a nuestra vida laboral, a nuestra profesión. No solo el entendimiento de lo no verbal, sino cómo a través de ese entendimiento logro hacer más y mejores negocios. Con ellos hemos entrenado a más de 50,000, ya creo que estamos llegando casi a los 60,000 personas alrededor del mundo, entrenándolos en microexpresiones faciales y en comunicación no verbal, como les comentaba, relacionado o trayéndolo con aplicación a los negocios. Prácticamente estamos prácticamente en todos los continentes, con excepción de África, y pues tenemos entrenadores no solo en Sudamérica, sino también en los otros países. Uno de los objetivos de este webinar de hoy es tratar de desvirtuar algunos de los mitos y de lo que yo considero que está haciéndole gran daño a nuestra actividad. Y es algo que seguramente ustedes habrán escuchado y por favor lo escriben en el chat si lo han escuchado o no lo han escuchado, que dice que la comunicación no verbal puede llegar a ser hasta un 93% de lo que nosotros comunicamos. Ese 93% se compone básicamente por dos componentes. El primero
Vamos a poner aquí el primero, relacionado con lo que se denomina el lenguaje corporal, y el otro, lo que se denomina, ¿dónde está el mouse? Por aquí, lo que se denomina el volumen, tono, entonación o lo referente a la paralingüística. ¿Han escuchado esto alguna vez en su vida o últimamente, que el 93% corresponde a lo no verbal? Pueden escribirlo. Gracias, Marcela. Estás escribiendo de manera privada. Marcela Camacho escribe que sí, sí lo he escuchado. Paola y Juani, ¿lo han escuchado ustedes? Esto básicamente hace referencia a una lamentable mala interpretación de un señor que se llama Albert Mehrabian. Albert Mehrabian es un armenio, no de Armenia, Colombia, sino de Armenia, y nació en 1939. En estos momentos, él es profesor emérito de la Universidad de California, y él fue quien postuló esta tesis, esta teoría. Por temas lamentables y por algunas circunstancias de la vida, esta regla ha sido mal interpretada y está siendo utilizada por, básicamente, mi interpretación es por dos partes. La primera, por personas que no tienen información adecuada y confiable de lo que dice Mehrabian. Y por esa razón se sintieron seducidos por ese 93%, y con total sinceridad yo les digo a ustedes, eso fue lo que a mí me atrajo mucho a conocer de la comunicación no verbal. Descubrí y encontré cuando googleé y dije, ¿qué es comunicación no verbal? ¿Qué son microexpresiones faciales? Y encontré que la gente decía que era el 93%, y yo me tomé la cabeza y dije, ¿qué es esto? Y claro, concluí que mi cliente me estaba comunicando más con su cuerpo que incluso con sus palabras. Me seduje por esa regla, porque no tenía el conocimiento en ese entonces. Con ya el proceso de aprendizaje que he tenido, con las certificaciones que he hecho, no solo con el Center for Body Language, con Paul Ekman y con otros centros de entrenamiento, me di cuenta que es una lamentable mala interpretación. Incluso Mehrabian, en su website, pide al universo que no sea mal interpretado, porque esto no es cierto. Y por favor les pido que sean muy críticos, sean muy críticos de esa información, porque es utilizado por no solamente personas envueltas en comunicación no verbal, lo cual me parece lamentable. Incluso yo estoy en una cruzada en contra de eso, porque no es verdad y pone en tela de juicio nuestra credibilidad. Y por otros tipos de personas donde lo utilizan, hablan de oratoria. Entonces cuando están hablando de oratoria les dicen, voy a enseñarles a comunicarse con su cuerpo porque es que es el 93%. No crean eso, sean muy críticos, eso no es verdad. Entonces hay personas inocentes y hay personas que lo utilizan de manera intencionada para atraer personas a sus formaciones. ¿Qué es lo que dice Mehrabian? Y incluso en su website ustedes pueden recurrir, yo les puedo dar toda la literatura y todas las fuentes fiables de esto. Él dice, yo nunca he dicho eso, y vamos a ver un video muy corto, unos 3 minutos, de qué es lo que significa la regla. Él dice que básicamente no desde el canal emisor de mensaje, sino desde el canal receptor del mensaje, de la persona que escucha. Y habla en inglés, liking. En otras palabras, que a mí me gusta y me atrae mucho más lo que está dicho a través de canales no verbales, no de las palabras. Y nunca restamos importancia a las palabras. Las palabras son fundamentales, en especial en negocios. Y él tiene un approach, un acercamiento hacia los canales. Él dice, esta regla es aplicada a emociones y actitudes, básicamente a emociones y actitudes. En negocios, las palabras son fundamentales. Pero ahora, quiero hablar de otro estudio que me parece fundamental, y es el traído por
Veamos el video. Veamos primero el video de cómo la regla de Mehrabian la mala interpretación es desenmascarada, digámoslo de esa manera. Y este es un video que está en inglés. Si entienden lo que dicen, si no, es básicamente lo que les he expuesto. Vamos con el video. Creativity Works presents Busting the Moravian Myth. Some people believe the world is flat. Some people believe in alien abduction. And some people believe that when we hear someone speaking, básicamente están diciendo que algunas personas creen. Hago el resumen al final. But hang on a minute, if words are little more than a bit part player on the stage of communication, who are the stars? Well, according to the theory, more than half of meaning, an incredible 55%, is communicated by our facial expressions, with the remaining 38%, more than a third of the meaning, communicated by our tone of voice. Let's take a closer look. Here's Fred. He's got something to tell us. Ahí se está comunicando con solo el cuerpo. O sea, el 55% de lo que está comunicando. Ahora le mete paralingüística. Now we can see Fred's face and hear his voice. We should be getting 93% of what he's trying to say. Deberían capturar el 93% de lo que está diciendo Fred. Okay, let's add the remaining 7%, the words. How come so many communications professionals still believe this nonsense? Es como creen los expertos en comunicación todavía creen esto. No tiene ningún sentido. The formula was proposed in 1967 by Professor Albert Y esta es la regla de Mehrabian, que habla de liking. But that's not what I said. You know how we sometimes say one thing but mean another? Oh, please, can I have a dog? Maybe. The mother's tone of voice tells us that this kid is most likely to end up dogless. Well, Mehrabian's experiments looked at inconsistent messages like this. He wanted to find out how much we're influenced by someone's facial expressions and tone of voice when they say one thing but mean something different. Aquí habla de las incongruencias. In situations like this, when words let us down, we tend to mostly believe the look on someone's face, followed closely by the tone of their voice. Are you still angry with me? Aquí básicamente lo que dice y habla es de las incongruencias. Cuando hay algún tipo de incongruencia, las personas tienden a creerle más en un primer porcentaje, en un 55% en el cuerpo, en un 38% a lo referente a la paralingüística o lo que está a las cualidades de la voz, lo que hay detrás de la voz, tono, volumen, velocidad, ritmo, etc. Y el otro a las palabras. Aquí es la gran importancia de la ciencia interpretativa de lo no verbal. Lograr entender que hay incongruencias entre lo que tú dices con las palabras y lo que tú dices con tu cuerpo. Y si encuentras por alguna razón alguna incongruencia, hay que creerle mucho más a lo que dice el cuerpo y la paralingüística que incluso las palabras. Continuamos con el video. No. But how common is this kind of situation? Do people take more notice of facial expressions and tone of voice than they do of words? Well, no. In fact, on his website, Mehrabian makes it quite clear that his formula only applies when speakers are talking about their feelings or attitudes. Emociones y In actitudes. any other situations. Communications professionals, please take note. It's just not true that delivery can make or break a presentation. If you prepare the words and the content of your presentation properly, you'll get your message across just fine. But if you concentrate on your performance at the expense of your content, you could fall flat on your face. So it's time to squash the Mehrabian myth once and for all. Of course, non-verbal signals play a role in spoken communication, but they're not more important than the words. If they were, there'd be no need to learn foreign languages. So let's put words back where they belong, center stage. Words really matter. Let's give them the respect they deserve. Perfecto. Definitivamente las palabras son fundamentales. Y cuando estemos viendo incongruencias, creámosle más a nuestra intuición, lo que nos dice es el sexto sentido, que lo tienen más las mujeres que los hombres, y en segunda instancia, a lo que podamos aprender hoy de manera muy general y lo que podrían ustedes aprender a través de lo que es las microexpresiones faciales y la comunicación no verbal. La señora Vanessa Van Edwards no solamente es una mujer muy linda,
sino también es una persona supremamente relevante también en el mundo de la comunicación no verbal. Y ella hizo una investigación muy interesante. Ella hizo un estudio referente a los TED Talks, esas charlas cortas de 18 minutos que están expandiéndose por todo el mundo. Y ella aquí quiso hacer un paralelo entre por qué algunos TED Talks son mucho más relevantes y tienen mayor éxito que otras charlas de TED, si tienen incluso prácticamente los mismos contenidos. Algunos de ellos tienen, básicamente, han tenido más de 6 millones de visitas y otros han tenido muy pocas visitas. Básicamente ella hizo una investigación, ella dirige Science of People, que es su compañía, que es bien interesante y bueno, tiene varias publicaciones en diferentes medios a nivel mundial. Y su estudio entonces, volviendo a él, dice lo siguiente. La principal conclusión, ella sacó 5 conclusiones. La principal conclusión fue la siguiente. No es lo que usted dice, es cómo lo dice. Trayendo y comparando lo que dice Mehrabian versus a lo que dice Vanessa, definitivamente el desarrollo de habilidades no verbales es fundamental en la parte comunicativa. No solo porque genera un mayor gancho con las personas y atrae mucho más a las personas, sino también genera no solamente un mayor entendimiento, una mayor comprensión, sino una mayor recordación. Y su conclusión principal es, no es lo que usted dice, es cómo lo dice. Habla de otra segunda conclusión y dice, deja que tus manos presenten. Y en el estudio ella realizó con una muestra muy significativa. Midió en las charlas de que tienen más o menos 124,000 visitas. Las personas manejan sus manos con ilustraciones o con gestos en manos alrededor de 272 movimientos. Y las charlas que tienen más de 7 millones de visitas generan casi el doble de las ilustraciones o de los movimientos la gestualidad con las manos que el primer caso. Esta es la conclusión que sacamos entonces de lo siguiente. Primero, el mito o la mala interpretación de la regla de Mehrabian no es que el 93% se comunique de manera no verbal. Yo podría decir que incluso puede ser desde un 50% y dependiendo de la situación, siempre dependiendo de la situación, hasta casi un 80%. Porque yo les puedo decir a ustedes, este año tuvimos un excelente cierre, aumentamos nuestras ventas en un 50%, lo cual elevó todos nuestros presupuestos. Fíjense cómo yo dije algo supremamente importante en el cierre de los presupuestos del año, del informe del año, con un poder verbal pésimo. Por otro lado, yo puedo decir algo absolutamente irrelevante, algo que no tenga sentido, con poder verbal, y la gente va a decir, mira, qué interesante lo que estás diciendo, pero pues no tiene sentido lo que estás diciendo. Entonces, conclusiones, no es el 93%. 2, si ustedes van a presentar y van a hacer algo, utilicen su poder corporal para hacerlo. ¿Por qué? Porque van a lograr capturar más la atención, generar comprensión y lograr recordación. Básicamente, esta es la primera parte de lo que es Mehrabian versus lo que es el desarrollo no verbal. Y a través de esto ahí ustedes pueden encontrar charlas de TED incluso supremamente interesantes que confirman la importancia de lo no verbal. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Vamos a entrar a conocer qué es el cerebro de manera general, no entrar en profundidad, y a través de la teoría traída por el señor Paul MacLean, en donde él habla de las partes o los procesos cerebrales que se están generando. Y él lo divide en 3 partes o en 3 procesos. El primero, el complejo reptiliano. Este complejo reptiliano es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es básicamente el que controla y se encarga de las funciones vitales primarias y regula todos los elementos básicos de supervivencia. Y esas funciones involuntarias podemos hablar de respiración, latidos del corazón, y responde a los estímulos directos, instintos y reflejos de manera muy rápida. Es el cerebro que trabaja a una mayor velocidad.
como una segunda función, una segunda, digamos, parte del cerebro. O sea, no son partes físicas, sino que están desordenadas y hacen parte del cerebro como tal. El sistema límbico. Este sistema límbico pues tiene muchos componentes, como son el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, etc. La amígdala cerebral, la cual es muy relevante para nuestros estudios. Y ahí es donde se generan todas las emociones, se originan emociones y se generan todo el almacén de recuerdos, la memoria. ¿Para qué es fundamental la memoria? Porque la memoria va a jugar un papel importantísimo en la interpretación de lo no verbal. Si es creado a través de un estímulo que lo tengo guardado como una creencia, como una referente a una memoria en el pasado, que me va a generar aprendizaje y una reacción diferente. Y volvamos al sistema límbico, entonces es donde se originan esas emociones de muy corta duración, en especial lo que vamos a ver, las microexpresiones faciales, y es donde se generan todo este almacén de los recuerdos. Vamos a hablar rápidamente de los tipos de memoria, porque es fundamental. Hay una memoria que se denomina una memoria implícita, explícita, y una memoria habitual o secuencial. La memoria implícita básicamente es llamada una memoria procedimental, es decir, que se almacena de manera inconsciente y está directamente implicada en el desarrollo, está directamente relacionada con el desarrollo, volvamos a la diapositiva, con el aprendizaje de las diversas habilidades motoras. Por ejemplo, aprender a montar bicicleta, aprender a nadar, aprender alguna actividad, requiere el desarrollo de esta memoria implícita. Digamos, es la más primitiva de todas. Después viene una memoria explícita que genera básicamente por todo, donde se divide en dos partes principalmente, la semántica y la episódica. Y la semántica se refiere a toda la información que ustedes han ido acumulando durante su vida, todas esas experiencias que tienen un directo significado con el conocimiento, con temas específicos relacionados con el conocimiento. Y la memoria episódica hace referencia se denomina una memoria autobiográfica que le permiten a ustedes recordar experiencias personales muy puntuales. Básicamente, experiencias que se han ido generando durante la vida y es una memoria que puede generar algunos vacíos, que esos vacíos son llenados entonces por las otras memorias, en especial la semántica. Y la memoria habitual o secuencial es la que se genera por la repetición de algún evento que se genera de manera habitual. Esta memoria básicamente entonces está siendo estimulada en la gran cantidad de ocasiones en el sistema límbico. Y por último entonces tenemos volvemos a la teoría del cerebro trilunio de la corteza cerebral de Paul MacLean. Y aquí la corteza cerebral es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Se puede denominar un manto que cubre toda la superficie de los hemisferios cerebrales, y básicamente esto se genera en el desarrollo de los primates más avanzados. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde se empiezan a generar todas las capacidades cognitivas, como son el pensamiento, como son la razón, el juicio, la percepción, y es una parte fundamental en donde se procesa el lenguaje. Con el desarrollo de la corteza cerebral, y es lo que diferencia al ser humano de los otros seres en el mundo, es donde se logra generar ese proceso racional y lógico, y en donde se genera el lenguaje. Y esto es, como les comentaba, lo que nos diferenciamos del resto de animales. Quiero invitarlos a hacer una reflexión, y quiero, si ustedes han ido al Amazonas, quiero que ustedes recuerden ese evento de ir al Amazonas, y si no han ido, traten de visualizarlo. Ustedes, si se vieron la película Anaconda, siéntanse allá, siéntanse que ustedes están en el Amazonas, en la selva, con mucho calor, húmedo, etc. Y imagínense que ustedes van caminando y de pronto se encuentran, no una anaconda, digamos una culebrita como esta, es una coral.
Normalmente, la gran mayoría de las personas, ¿qué reacción tienen? Los invito a pensar. Las invito porque están ahí, tenemos 100% mujeres en nuestro auditorio de hoy. ¿Qué sucede cuando ustedes se encuentran con una serpiente? Su reacción es huir. Huir o congelarse. Y esto es lo que se denomina las respuestas de supervivencia. Ahí es donde funciona, donde está trabajando inicialmente el complejo reptiliano. Recuerden que el complejo reptiliano es el que se activa por estímulos de supervivencia. Frenar en seco, así es, gracias. Frenas en seco, te congelas, tu cuerpo se queda quieto y de esa manera también seguramente tú reaccionarás de esa manera. A otras personas inmediatamente pegan un brinco hacia atrás o se suben a un árbol o salen corriendo. ¿Y qué creen que es lo que sucede en nuestro rostro cuando ya el proceso, el estímulo capturado por nuestros sentidos pasa a una capa superior, más avanzada? Tenemos una emoción. Este caso es una emoción de las que estudiamos nosotros relacionada con temor. Temor, terror o terror, si la culebra es muy grande. Y así se refleja en nuestro rostro. Aquí ya está actuando la segunda capa, o la segunda capa, que es el sistema límbico. La amígdala reacciona, porque la amígdala está directamente relacionada con las emociones de temor, se activa y genera una emoción en nuestro rostro. Ahora les pregunto, fíjense cómo aquí empieza a actuar la memoria y nuestras experiencias pasadas. Supongan que ustedes trabajan en un serpentario o que ustedes se fueron de año sabático a la India y terminaron trabajando con esos encantadores de serpientes que sacan la cobra y empiezan a andar, y ustedes eran los encargados de guardar las culebritas, las cobras en el recipiente. Esa experiencia se almacenó en su memoria y esa experiencia capturada por la memoria va a generar una reacción diferente. Entonces, si ustedes tuvieron esas experiencias en el pasado y en el Amazonas se encuentran con una serpiente, muy seguramente su reacción no va a ser miedo. Su reacción puede ser incluso acercarse a la serpiente, incluso coger la serpiente. Y puede haber unas emociones incluso de felicidad o de orgullo porque recordaron lo que estaba sucediendo. Entonces, aquí la memoria de mis experiencias en el pasado empieza a jugar un papel supremamente importante. Aquí, entonces, la emoción podría cambiar. Normalmente yo les puedo decir que el 95 o 99% de las personas vamos a reaccionar con respuestas de supervivencia, de retirada o congelamiento. Pero sigamos con el ejemplo. Imagínense que siguen caminando y el proceso del estímulo llega a la corteza cerebral y ustedes empiezan a decir, pues espérame, yo creo que esto no era una serpiente, esto era un palo. Creo que me confundí porque iba caminando y recibí el estímulo y miren, era tan parecido, era un palo. La corteza cerebral está funcionando en ese escenario y el estímulo ya pasó desde el complejo reptiliano por el sistema límbico y terminó en la corteza cerebral, la neocórtex o la corteza prefrontal. Cuando ese estímulo llega allá, entonces empiezan a activar ya emociones de más larga duración. No son movimientos muy cortos, sino son emociones que van a ser de larga duración. En este caso se sentirán felices, felices porque les pareció simpaticísimo haber confundido una serpiente con un palo, o tristes porque les va a tocar cuando regresen a Bogotá o a sus ciudades cambiar el espesor de sus lentes, de sus gafas o anteojos porque ya no están viendo bien, o incluso emociones como desagrado, asco, repugnancia, etc. Que ya son de más larga duración. Todo este estudio de emociones viene siendo estudiado entonces con los músculos del rostro. Los músculos en donde se estudian básicamente los 43 más relevantes. 43 músculos. Según los estudios de Paul Ekman, él dice que el rostro humano puede generar alrededor de 10.000 diferentes expresiones, de las cuales 3.000 podrían ser interpretables. 3.000 expresiones interpretables, no todas con un significado específico, sino podrían estar relacionadas con algo.
Y de ahí, en nuestra plataforma de entrenamiento, que vamos a ver ahora, y les voy a hacer un test, ustedes nosotros estudiamos 26 principales microexpresiones faciales relacionadas con negocios. Muchas de ellas son contempladas por Paul Ekman. Él trata dos tipos de expresiones, las microexpresiones y las subtle expresiones, que son un movimiento de un músculo específico relacionado con la emoción. Entonces, nosotros estudiamos, básicamente tratamos que el entrenamiento sea muy digerible y muy entendible para poder entender. Miren, no se imaginan lo difícil que es detectar microexpresiones faciales. Y esta es la gran diferencia entre un entrenamiento. Ustedes pueden leer lenguaje corporal por todos lados, con todos sus componentes, como ustedes seguramente habrán estudiado kinésica, proxémica, áptica, que es el estudio de kinésica, el estudio de los movimientos macros del cuerpo, proxémica, el estudio de las distancias personales y cómo las personas reaccionan ante esas distancias, la áptica, relacionado con el estudio del tacto, cómo yo reacciono cuando tengo contacto con las personas. Se habla de la apariencia, imagen, etc. Entonces son componentes supremamente importantes de estudio, pero ustedes pueden aprenderlos en un libro. En lograr desarrollar habilidades de detección de microexpresiones faciales, no lo pueden estudiar fácilmente en un libro. Pueden entender y saber y estudiarlos, memorizar los movimientos, pero de ahí a lograr detectar microexpresiones faciales requiere un proceso de memoria, un proceso de trabajo, un proceso de aprendizaje. No es lectura. Y esta es la gran diferencia en el estudio y por esa razón es una de las partes más confiables en el estudio de comunicación no verbal. El lograr detectar microexpresiones faciales con muchísima práctica. Los otros acercamientos que tienen los otros medios de aprendizaje, ustedes pueden hacerlo a través de, sí, incluso como ustedes van a ver, pregrabaciones o su estudio, pero ustedes tienen que sumergirse casi hasta con la cabeza al tope en microexpresiones faciales. Y esto es supremamente importante. Y voy a hablarles de este señor, porque él fue quien desarrolló todo el proceso de movimientos musculares y los identificó su significado, identificó emociones y cómo esos movimientos musculares están relacionados con esas emociones. Los movimientos musculares están relacionados con esas emociones. Estos son denominados los FACS, Facial Action Coding System. Y ahí es donde se contemplan todos esos movimientos. Paul Ekman es supremamente importante mencionarlos. ¿Por qué? Primero, él tiene su doctorado en psicología. Fue nombrado por la Asociación de Psicología de los Estados Unidos como uno de los 100 personas más influyentes psicólogos en el siglo XX. Fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes en 2009 y él ha sido el asesor científico de la serie de televisión que a mí me encanta, que es supremamente interesante, pero tiene una parte de ficción que es muy importante hacer referencia. Hay mucha ficción en Lie to Me. Hay ciencia, sí hay ciencia y hay elementos fundamentales, pero ojo con Lie to Me porque no siempre es verdad, es decir, no siempre es la realidad. Y a través del desarrollo de emociones, ustedes pueden ver cómo incluso los dibujos animados de Toy Story, de Shrek, muestran emociones y ustedes los hacen sentir las emociones con un dibujo animado. Y eso es simplemente porque en la animación mueven los músculos de acuerdo al desarrollo científico generado por el señor Paul Ekman. Incluso hubo una reciente película que, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Se llama Inside Out, Intensamente, en donde habla precisamente de las emociones, habla de las emociones, algunas de las que vamos a ver a continuación, habla de las emociones y cómo estas son almacenadas en nuestro cerebro, en la memoria de corto plazo, en la memoria de largo plazo, a través de los cerebros que estudiamos y que mencionamos anteriormente. Y básicamente todo este desarrollo científico ha sido, es catalogado como uno de las personas de mayor relevancia en los últimos 50 años en la ciencia de lo no verbal. Incluso la serie Lie to Me es una referencia a su vida y a todo el desarrollo de su vida.
Y bueno, eso fue la experiencia además que fue muy reciente, que estuve reunido, interactuando y sentando diferentes estrategias con la mano de, puede decir que la mano derecha y la mano izquierda de Paul Ekman. Paul Ekman ya está prácticamente retirado, estamos ya llegando a los 90 años de edad. Y básicamente él está haciendo muy pocas cosas y delegó toda la actividad con estas personas. Entonces, es supremamente relevante conocer quién es él, porque es de las personas más importantes en el estudio. Y él básicamente descubrió que las emociones son universales, que hay 7 emociones universales, entre las cuales están felicidad, está desprecio, está desagrado, está rabia, tristeza, temor y sorpresa. Intensamente, ustedes encuentran felicidad o alegría, ustedes encuentran ira, rabia, tristeza y temor. Ni desagrado también, si no estoy mal. Las que no están son sorpresa y desprecio. Desagrado está, sí, claro, desagrado está, temor, tristeza, ira y alegría. ¿Por qué no está ni sorpresa ni desprecio? Desprecio es una emoción que se empieza a desarrollar a partir más o menos de los 7 años de vida de las personas. Y tiene un componente de sentirme superior a las personas. En los niños, todavía en los primeros años de la vida, eso no sucede. Y sorpresa es una emoción muy corta, que por lo general desencadena en otra emoción. Por esa razón no fue contemplada en la película. Y lo que descubrió Paul Ekman, que es fundamental, es que estas emociones son universales a través de los movimientos musculares. La kinésica y los otros componentes no verbales, no todos son universales. Hay formas de comunicación que tienen un contexto cultural, un contexto incluso de creencias generadas por memoria, que genera una forma de comportamiento. Por ejemplo, en Emiratos Árabes, las personas tienden, cuando sienten una relación muy cercana a sus personas, incluso entre el mismo género, hombres, ellos tienen un acercamiento y se denominan el saludo de nariz. Y los hombres, cuando se acercan con su mejor amigo y se tocan la nariz contra nariz, es porque están sintiendo un real aprecio con la persona. Imagínense lo que eso sucede si un árabe de los Emiratos va a hacer negocios con un alemán, incluso con un latino. Esa violación de la proxemia o a las distancias personales genera emociones diferentes, o en el árabe o en las personas. Por lo general nosotros nos retiramos y decimos, no, espérame, no te me acerques tanto porque es que estás violando mi espacio. Y va a generar respuestas de supervivencia, seguramente manos mostrando las manos, un paso hacia atrás, me retiro, etc. Y emociones, desde luego, en la cara, repugnancia seguramente, desagrado, sorpresa, incluso temor, ¿por qué se me está acercando tanto? Y bueno, hay infinidad de ejemplos que están relacionados con las emociones. Incluso Paul Ekman menciona que el lenguaje corporal, lo que se denomina el lenguaje corporal, que es básicamente, digamos, la reunión de kinésica, proxémica, áptica, etcétera, está en la línea de la mitad entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Entonces, yo puedo manipular mi kinésica, yo puedo manipular mi comportamiento, incluso yo puedo entrenar personas para que se comuniquen mejor, como lo mencioné anteriormente. Pero eso no siempre está relacionado con lo inconsciente. La gran mayoría de las microexpresiones faciales, todas las microexpresiones faciales que surgen de manera auténtica son generadas por el subconsciente. Algunas del comportamiento, de los gestos que se generan de manera inconsciente, hablando del lenguaje corporal, no son universales. Esa es la gran diferencia y por eso la gran importancia de las microexpresiones faciales. Y aquí va un poco en contravía de los que están muy en la línea del lenguaje corporal. Hay muchos expertos en lenguaje corporal, muchos autores muy relevantes, importantes, que han generado sus estudios a través de experiencias como el FBI en los Estados Unidos, hay muchísimos expertos en lenguaje corporal que hablan
le dan mucha fuerza a esto. Yo los invito a reflexionar de la importancia de las microexpresiones faciales. ¿Y qué son las microexpresiones faciales? Porque he hablado de esto recurrentemente. Básicamente son movimientos musculares de movimientos de los músculos faciales del cuerpo que son signos de emociones, inconscientes, involuntarios, y deben durar menos de medio segundo, incluso un 25avo de segundo. Emociones muy rápidas, como por ejemplo la que les voy a actuar. Esos son movimientos relacionados con microexpresiones faciales. En este caso fueron actuados. Y aparecen en el rostro de las personas. Importantísimo. Y aquí es donde nos empezamos a dividir de lo que es ciencia y lo que es ficción. Son muy confiables para la detección de engaño, pero no son una prueba de engaño. En Lie to Me sucede eso, porque tiene el tema de ficción. El señor Lightman descubría una señal y te decía, tú me estás mintiendo. ¿Por qué? Porque exploraba la ciencia detrás y esta señal que tú estás generando con tu cuerpo, con tu cara, está relacionada con engaño, me estás mintiendo. No, esto no es verdad. Y por eso la detección de engaño requiere muchísima responsabilidad. La detección de engaño debe generarse a través del armar un rompecabezas no verbal. Yo debo tener en cuenta muchísimos componentes, como es, por ejemplo, el contexto en donde yo estoy, generar lo que es normal para ti, porque yo puedo hacer este movimiento recurrentemente, pero es que tengo una alergia en la nariz, y si yo hago este movimiento, las personas van a decir, uy, míralo, me está mintiendo. No, eso no es verdad. Entonces, los invito a ser muy, muy críticos también cuando vean algo en la red, o les digan, es que me estás mintiendo porque tus pies se movieron, o me estás mintiendo porque bajaste la mirada. Hay mucho mito, hay mucho mito. Los invito a conectarse conmigo, vamos a ver al final redes sociales, y me dicen, Leopoldo, mire, es que me pasó esto. ¿Esto sí es verdad o no es verdad? ¿Es mito o no es mito como el de Meravian que vimos al comienzo? Etcétera. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Si los invito a hacer una lista de 1 a... Estamos cortos de tiempo, vamos a hablar hagamos un ejercicio de 1 a 5. Hagan una lista 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. Los números. Vamos a ver 5 videos. En esos 5 videos, ustedes me van a decir lo que están viendo ustedes ahí. Si es una sonrisa auténtica o una sonrisa falsa. Sonrisa auténtica o sonrisa falsa. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 van a poner B si es verdadera o F si es falsa. Y después vemos el resultado. Es un ejercicio que fue capturado de la BBC de Londres. Y vamos con el primer video. ¿Es verdadera o es falsa? Bien, segundo. Tercer video. Cuarto. Y viene el último. Es un ejercicio de 20 videos. Esto lo trabajamos en nuestra certificación. Muy bien. Quinto video. ¿Falsa o verdadera? Muy bien. ¿Cómo nos fue? Antes de que vean la respuesta, ¿cómo nos fue? ¿Qué sintieron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Los invito a interactuar. Todas falsas, gran Marcela. Bueno, vamos a ver, no todas son falsas. Ya te voy a decir cuáles son verdaderas. Porque hay un componente muy especial en movimientos musculares. Dificilísimo. Gracias, Paola. Sí, es difícil. No es fácil detectar sonrisas auténticas o sonrisas auténticas o sonrisas falsas. La duración muy corta. Aquí, bueno, gracias, Juani. Mira, la duración es fundamental y vamos a ver precisamente, vamos a hablar de felicidad, la primera emoción. Pero aquí vamos a ver, son emociones. Imagínate que tú estás feliz. Si tú estás sonriendo y estás feliz, hay unos músculos que te van a decir si estás realmente feliz o estás fingiendo. Y esto es una parte fundamental para la detección de engaño. Vamos a ver el resultado. Entonces tenemos el video y se los voy a decir. El primero es sonrisa auténtica. Segunda, es falsa. Tercera, es falsa. Cuarta, es falsa. Y quinta, es verdadera. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué puntaje tuvieron?
Fíjate, Marcela, que no todas son falsas. 3 bien, bueno, es un buen promedio. La nariz, dice Marcela. Vamos a ver cómo encuentras la sonrisa auténtica. Leslie, Juani. Opa, muy bien, te felicito, Juani. Un mensaje privado, si quieres compártelo al grupo. Ella tuvo todas bien, felicitaciones. No es fácil, bien, Leslie, felicitaciones. Miren, solo el 5% de las personas están en capacidad de distinguir entre una sonrisa falsa y una genuina, sin tener conocimiento, sin saber, de manera intuitiva, de manera, nacieron con esa habilidad. Eso es lo que se denomina a los innatos. Los innatos, y Paul Ekman desarrolló un estudio que se llama Wizards, el estudio Wizards o los estudios magos, en donde él encontró en una muestra de, si no recuerdo mal, 20,000 personas, una muestra muy importante, que el 0.0025 de las personas, solamente 50, de 50 a 80 personas, no recuerdo bien si fueron 50 o 80, están en capacidad de detectar microexpresiones faciales o detectar engaño con una precisión mayor al 80%. Imagínense, menos del 1% de las personas en el mundo tienen esa habilidad. Y esto es lo que les digo, la importancia de lo que es microexpresiones faciales versus lenguaje corporal. Yo puedo ver movimientos macros del cuerpo, puedo ver incluso los pies. Me cuesta trabajo porque normalmente nosotros no vemos los pies cuando hablamos, vemos la cara. No sabemos qué significa el movimiento de sus manos, cuando tienen la mano hacia abajo, hacia arriba, cuando te dan la mano, cuando aprietan, etc. Pero eso es fácil, pues es más fácil aprenderlo. El 0.0025% de las personas en el mundo están en la capacidad de detectar microexpresiones faciales o ver lo que hizo Juani, de detectar que el 100% son verdaderas, que estuvo 100% correcta. Pregunta, ¿esta es auténtica o es falsa? Aquí vamos a empezar a ver las diferencias y a entender dónde está la sonrisa auténtica o falsa. ¿Verdadera o falsa? Falsa. Bueno, Paola, muy bien, ya estamos entendiendo un poco más el por qué y estamos identificando qué puede haber detrás. Por ejemplo, en esta, falsa, falsa. ¿Esta es auténtica o falsa? La anterior era falsísima, falsa porque falta una contracción muscular. En esta, Marcela dice falsa. Miren, estamos analizando una imagen y en las imágenes capturamos un espacio específico del tiempo. Básicamente lo que hay acá es una contracción muscular muy pequeñita y está en el ojo. Las sonrisas auténticas se logran identificar son en los ojos, no tanto en la boca. Los dos componentes son fundamentales, tanto ojos como boca. Y vamos a descubrir por qué. El señor Duchenne de Bolonia, en 1800, en el siglo XIX, él fue un médico investigador y fue el precursor de la neurología y de la neurología y la fotografía médica. Ya te respondo, Paola, tú, con la pregunta, con tu aclaración. Gracias. ¿El qué hizo? Duchenne de Bolonia hizo experimentos con personas en donde les puso electricidad en los músculos y ustedes saben que los músculos brincan con electricidad, o si no, vean lo que hace la gimnasia pasiva cuando se ponen estos aparatos en el estómago. Los músculos brincan. Entonces él trató de descubrir emociones y ver cómo identificar las emociones a través de las emociones auténticas. Esto fue trabajado incluso por Darwin y está en su libro, que es un libro supremamente interesante que se llama Las emociones, las expresiones de las emociones en los animales y en el humano. Y esta fue la base de Paul Ekman para su estudio y la base de todo el desarrollo de comunicación no verbal. Y no es tanto en los ojos, Paola. Efectivamente es en el brillo, pero es en la contracción muscular de los ojos. Fíjate cómo aquí el señor está teniendo sus ojos se cierran parcialmente. Entonces, la sonrisa ¿qué vieron? ¿Ya están viendo emociones? ¿Vieron miedo? Cayó un rayo aquí al lado durísimo. Bueno, la sonrisa Duchenne. La sonrisa Duchenne, entonces, fue precisamente denominada por él, porque él fue quien lo descubrió. Y básicamente vamos a ver primero la emoción de Duchenne
¿qué es lo que sucede? Fíjate cómo aquí Kasia, mi partner europea, tiene la contracción muscular. Sus ojos se cierran parcialmente y el párpado superior tiende a cerrarse. Y el párpado inferior también se contrae y aparecen unas bolsitas en los ojos. Y el segundo músculo que se activa es el cigomático mayor, que hace que ala las comisuras hacia arriba, las comisuras de los labios hacia arriba. Entonces, el orbicularis oculi, que es el músculo que está alrededor de los ojos, se contrae cuando yo estoy en una emoción de felicidad. Se contrae. Y las comisuras de los labios deben subir por la contracción del cigomático mayor. Estos dos componentes, cuando hay contracción de ojos y cuando hay contracción de la mejilla, de este músculo grande que tenemos en nuestro rostro, deberían aparecer las patas de gallina. Patas de gallina es una señal de que puede estar ante una sonrisa auténtica. Ahora la pregunta es, se dice que la señora Hillary Clinton tiene Botox. Tiene Botox. Fíjense cómo en los debates de hoy, la imagen es totalmente diferente a la que tiene a esta imagen. Entonces, cuando hay Botox, nuestro sesgo, empieza a generarse un sesgo, porque yo necesito generar una línea base. Y seguramente ella no va a mostrar emociones negativas en la frente, porque los músculos de la frente y los ojos están congelados. Entonces tengo que generar precisamente esa línea base. Vuelvo antes de saber si esta sonrisa es auténtica o falsa. Porque Paola alguien hablaba de la duración. Juani, gracias. Mira, hay dos tipos la felicidad se puede mostrar de dos maneras. Primero, ante una emoción de largo plazo, de una macroemoción generada y estimulada por ¿qué parte del cerebro? Seguramente por la corteza cerebral, porque yo estoy en un estado emocional de larga duración. Sin embargo, si yo tengo una emoción de felicidad de corta duración y se las voy a tratar de representar, que es de corta duración, y yo estoy mostrando felicidad. Por ejemplo, me encontré que, suponiendo que en mi regreso del viaje de Londres, que les comenté, me encontré que me hicieron un upgrade en el tiquete aéreo y me subieron de categoría. ¿Y yo qué hice? Mostré felicidad y traté de enmascararla porque dije, no quiero que la gente se dé cuenta. Este es un ejemplo. Las comisuras de los labios, cuando ustedes tienen un estímulo que les agrada, que les gusta, muy seguramente primero mostrarán una emoción de corta duración, una microexpresión facial de menos de medio segundo, con los componentes que les expliqué anteriormente, de esta manera. Si ustedes están en negocios, eso es lo que tienen que buscar, porque sus clientes no les van a decir, claro, Leopoldo, te cierro el negocio, yo quiero hacer negocios contigo. Y van a mostrar una sonrisa muy amplia. No, ellos van a tratar de enmascarar, porque dicen, de pronto puedo lograr mucho más, o en una negociación, etc. Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre duración, entre las dos emociones de felicidad. Ahora, volvamos a Hillary. ¿Es auténtica o es falsa? ¿Qué creen? Hillary, ¿está sonriendo de manera auténtica? ¿Ven contracción de los músculos? ¿Hay sonido? ¿Me escuchan? Gracias, no sabe. Falsa. Falsísima. Falsa. Es una sonrisa falsa. Es una sonrisa de protocolo, una sonrisa entrenada, una sonrisa pública. Incluso ella hace todo el proceso de ella. Yo me conecto contigo. Eso es entrenamiento. ¿Hay contracción de ojos? Seguramente hay los bulticos, posiblemente generado por la edad. Las comisuras no están subiendo. Ella puede, la carcajada es diferente a la apertura de la boca. Esta sonrisa no es auténtica. Además que los ojos, yo veo que pueden subir incluso por las cejas. Es falsa, es una sonrisa social. ¿Esta sonrisa es auténtica o es falsa? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ir un poco más rápido
¿Falsa o auténtica? Auténtica. Bien, bien, Marcela. Ya estás conectándote más con las emociones. Hay contracción de los ojos, ahí las comisuras van hacia arriba. Aquí esto lo vamos a ver más de manera más avanzada porque hay aquí un blend, una mezcla entre dos emociones. Porque seguramente el despertador le sonó a las 4:30 de la mañana y hay felicidad, sí hay felicidad, pero hay una emoción. Es interesante verla. Básicamente concentrémonos en felicidad. Comisuras hacia arriba, sí, hay contracción. Ojos cerrados, hay contracción. Es auténtica. Muy bien. Esta, vamos, auténtica o falsa. ¿Hay contracción de ojos? Sí. ¿Comisuras hacia arriba? Sí. ¿Auténtica o falsa? Falsa, 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 falsísima. No hay contracción de ojos. ¿Auténtica o falsa? Esta no es una sonrisa, es una emoción real. Muy bien, Marcela. Sí es una emoción real, pero no es felicidad. Eso es una de las 7 sonrisas que se presentan, que existen, que es una sonrisa temerosa. Seguramente el chiquitín dijeron, sonríe para la foto. Y el chiquitín trató de sonreír, pero está muerto del pánico. Aquí los ojos no se contraen, no hay contracción de los ojos, sino por el otro lado se abren. Es una microexpresión o una expresión relacionada con temor. No hay cierre de ojos, sino hay apertura de ojos. Y aunque trata de haber sonrisa, los labios van de manera lateral. Entonces es una sonrisa temerosa. Entonces la comunicación no verbal, el cuarto componente que estudiamos nosotros, así es, además, Juani, hay un componente kinésico de manos, de protección. Entonces, normalmente cuando nosotros nos sentimos atemorizados o nos sentimos que hay una agresión inminente, tratamos de protegernos, o a través de lo que denomina el retroceso Nixon, o a través de protección de mi cuerpo y de mi integridad, básicamente. Alejamiento, y eso es lo que tuviste en la mano de los niños, hay tensión y hay protección. Entonces, sí, eso es donde empezamos a armar ese rompecabezas kinésico con todo lo que es expresiones. Y si yo tengo una expresión y veo componentes de lenguaje corporal que me ayudan a confirmar, uy, qué bueno, tengo mayor confirmación de lo que puede estar sucediendo. Todo esto va a que el cuarto componente de la comunicación no verbal lo denominamos entonces las microexpresiones faciales, que son fundamentales para el entendimiento del comportamiento humano. Más que la kinésica, por favor, vayan más allá de lo que hablamos del lenguaje corporal. Veamos lo que son expresiones y microexpresiones faciales, porque es que es la forma como proyectamos las emociones en nuestro rostro. Hay una emoción y ¡pum!, inmediatamente aparece una emoción. Y esas emociones son diferentes. Las proyectamos de diferente manera dependiendo de la situación. Y lo más interesante es que son universales. Ustedes, si les gustan los animalitos, si tienen perros y gatos, van a ver que los mamíferos se expresan también porque también tienen el sistema límbico desarrollado, es la parte mamífera del cerebro. Y van a ver que un león, un perro, un gato, los mamíferos tienen por lo general emociones en su rostro. Es la forma entonces como proyectamos esas emociones en nuestro rostro. Y básicamente entonces nuestras decisiones, y hay muchísimos estudios que lo sostienen, nuestras emociones, gracias Marcela, ya te respondo a esta pregunta que es muy interesante. Nuestras decisiones se basan en emociones. Primero tomamos una decisión subconsciente, inconsciente, y después la tratamos de racionalizar en la corteza cerebral. Por esa razón, y vamos a hablar algo de ventas, yo tengo que comunicarme con el subconsciente de mis clientes. Cuando yo me comunico con el cerebro cognitivo, con el consciente, se me va a dificultar el cierre. Y estas emociones entonces es como si ustedes están aprendiendo a manejar. Porque aquí entonces el aprendizaje de algo, que es lo que nosotros denominamos esa memoria secuencial o esa memoria habitual, se genera. Si ustedes van a aprender a manejar, y por favor recuerden cómo ustedes aprendieron a manejar. Cogían el carro, estaban súper tensos, no muy tensos, no podían ni siquiera mirar los espejos. La palanca de cambio la miraban y decían, ahí viene el cambio, y ¡pum!, les corcovia el carro y les brincaba.
pasaba el bus y lo cerraba y ustedes sucedía lo que están viendo en la imagen. Pánico total, terror, porque no están acostumbrados y su memoria no ha generado tanto la experiencia para implantarlo como una memoria o implícita o una memoria episódica. Entonces, todavía esa experiencia no se ha generado. Lo que ustedes tienen que hacer y lo que hacen en su vida es con la repetición y con la habitualidad de esas experiencias se vuelve una práctica. Y esa es lo que les invito a tener hoy muy en cuenta, a practicar y lograr el aprendizaje de las microexpresiones faciales para no solamente el entendimiento de sus emociones, porque partimos de ahí elevando nuestra propia inteligencia emocional, sino lograr entender las emociones de los demás. Miren, esto les va a cambiar a ustedes la vida cuando logren ver emociones de los demás. Primero logren ver emociones de ustedes y después logren ver emociones de los demás. Ustedes van a decir, ¿qué es esta maravilla? Porque se les abre el mundo emocional y una conexión con las personas supremamente poderosa. Y esto es nuevamente aprendiendo a manejar. Ya después ustedes pueden manejar un Corvette, ya van mucho más rápido, ya entonces manejan con la mano acá y ustedes mujeres más que los hombres. Ya ustedes ponen sus manos libres, hablan, ponen música y nosotros vamos más concentrados en la calle. Pero ya es una actividad, ya está implantada en la memoria habitual, entonces ya es una actividad recurrente. Y estas emociones entonces las podemos decir que son como señales de tránsito. Les van a ustedes a dar el camino hacia dónde deben dirigir la conversación, porque ustedes si están cerrando el negocio y ven una emoción de temor, desagrado, o básicamente temor o desagrado, por ejemplo, no pueden cerrar el negocio. Tienen que echar para atrás y tienen que entender por qué aparecen esas circunstancias. Si están relacionados con su presentación o con su producto, o están relacionados con algo exógeno a su presentación. Entonces, nosotros hemos demostrado que existe una correlación directa entre lo que son ventas, inteligencia emocional y nuestro test de entrenamiento. De tal manera que las personas le hemos demostrado que las personas que tienen mejores calificaciones en los tests son personas que tienen una mayor capacidad para generar ventas, porque tienen no solamente una mayor inteligencia emocional, sino logran también desarrollar conexiones emocionales con su cliente. Y a través de nuestro test, entonces podemos evaluar, incluso en recursos humanos, si ustedes trabajan en recursos humanos, le ponen el test y pueden evaluar el potencial de un vendedor en solo 2 minutos, con un test muy sencillo. Quiero volver a una pregunta de Marcela, la frase de Marcela antes de empezar a concluir nuestro webinar de hoy. Efectivamente existen rostros más expresivos que otros. Y de hecho, los estudios de Paul Ekman y nuestros estudios están relacionados con las emociones, incluso en los orientales. Y muchas personas tratan precisamente de enmascarar las emociones o de no mostrar las emociones o por aspectos culturales o porque están en una situación. Imagínense estar uno de ustedes en una negociación y dice, buenísimo, que me encanta tu propuesta. Y el señor dice, no, pero espérame, yo no te... Hablemos porque es que estás muy contento y yo creo que me fue como mal en la negociación. Aquí no se trata de enmascarar emociones, aquí se trata de hablar con autenticidad. Pero con el entendimiento de mis emociones, puedo tratar de manejar diferentes situaciones. Vuelvo y reitero, nosotros no enseñamos a mentir, nosotros no enseñamos a enmascarar. La base de nuestros entrenamientos es la autenticidad y la comunicación veraz, lograr comunicarnos con la verdad. En negocios, lamentablemente, no siempre se dice la verdad, y en especial cuando están ustedes en el cierre de negocios, y es que a todos nos ha pasado, que el cliente les dice, te vendo la casa, y es que la casa, mira, tiene de todo, tiene esto y esto, y nosotros le creemos a las personas, y vaya a ver las sorpresas que nos vamos a encontrar. Entonces, cuando ustedes empiezan y desarrollan estas habilidades, no solo para vender más y mejor, porque logran conectarse con las personas, sino cuando logran ustedes generar un estímulo logran detectar esas incongruencias, van a decir, espérame un segundo, yo quiero que me hables más de las circunstancias de la casa, porque vieron temor cuando estaba hablando el vendedor. A ver, no quiero hacer estereotipos, pero miren, a mí me ha pasado que me he encontrado sorpresas con inmuebles que he comprado que no me dijeron. Entonces, y eso pasa en inmobiliaria, incluso en bolsa, incluso en venta de carros.
Miren, en ventas. El carro se estrelló 3 veces y dice, no se ha estrellado nunca. Conmigo no, nunca. Entonces, hay engaño y eso es parte de la naturaleza humana como lo he mencionado en medios de comunicación, en algunas entrevistas que he hecho. Entonces, básicamente, volviendo a las partes y los procesos cerebrales, en ventas, porque este entrenamiento es aplicado a ventas, tenemos procesos importantes, debemos, como les comentaba, comunicarnos con el subconsciente, recordando las partes del cerebro, no el reptiliano y no el cognitivo, tratar de comunicarnos con el emocional y embriagar ese hemisferio ese hemisferio cognitivo que al comienzo nos genera una cantidad de sesgos y actitudes supremamente rígidas. Cuando nosotros nos tomamos unas copitas no verbales, unas copitas no verbales y nos comunicamos con el cerebro subconsciente, cuando ustedes se toman 2, 3 traguitos o dos martinis, se desinhiben. Sus emociones empiezan a florecer. Y eso es lo que hay que hacer con el cerebro. Hay que embriagarlo. Hay que trabajarlo, no engañarlo, sino trabajarlo. Hablarle de emociones, hablarle de las ventajas que tiene esto desde el punto de vista emocional y no técnico. Embriaguen ese subconsciente y dejen que eso vaya a funcionar. De tal manera que, bueno, la aplicación básicamente, para empezar a terminar, tenemos selección de personal. Miren, diferentes estudios, el 69% de 1.277 encuestados admitieron haber mentido en procesos de selección o en la entrevista de trabajo o en la entrevista de trabajo o incluso enmascarando su perfil u omitiendo detalles. Cuando ustedes omiten, es mentira. No se están ajustando a la verdad o están haciendo una falsedad clara en la entrevista o están omitiendo detalles. Y eso es mentir. Entonces, en selección de personal es supremamente aplicado. En juntas directivas, en presentaciones, lo que denomino oratorio, presentaciones persuasivas. Miren, es fundamental lograr establecer que en esta reunión, esta fue una pasada, seguramente junta está el ministro de Hacienda, el presidente del Banco de la República, etcétera. Hay un montón de significados desde el punto de vista del lenguaje corporal, kinésico, proxémico, sino también emociones. Y en presentaciones, ustedes tienen que tener la capacidad de estar midiendo todo el tiempo su auditorio y ver cuándo están aceptando lo que ustedes están diciendo, cuándo no, cuándo hay preguntas, cuándo están en desacuerdo, cuándo hay agresión directa. Y tienen que medirlo porque esa es su conferencia. Y la conferencia, bueno, es una venta. Entonces tienen que vender. Y tienen que comunicarse con el cerebro subconsciente, el emocional de las personas. Negociaciones totalmente aplicado. Ustedes podrían detectar cuándo retirarse, cuándo dar más, cuándo básicamente ya no pueden ceder más porque la persona, no pueden pedir más porque su contraparte no va a ceder más. Si ustedes son abogados, fiscales, jueces, miren, incongruencias ocurren un montón de veces y en especial en los jurados, teniendo en cuenta siempre lo que denomina Paul Ekman el error de Otelo o lo que yo denomino la trampa de la honestidad, que las emociones surgen de manera que están correlacionadas con la situación en la cual se está teniendo. Eso quiere decir que como hay tanta tensión cuando ustedes están en un juicio, o si ustedes están, el policía los paró, así ustedes no se han tomado una copa. Miren, a mí me para la policía y a mí me empiezo a sudar, las piernas me empiezan a temblar, las manos me sudan por el simple temor de lo que se denomina la falacia de la autoridad. Si me viene un policía y yo empiezo a decir, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y no he hecho nada y no tengo nada que ocultar. Pero eso genera respuestas no verbales que pueden estar relacionadas con engaño. Cócteles y reuniones de trabajo también es supremamente útil todo lo no verbal. Ya hablamos de presentaciones persuasivas y conferencias. De tal manera que la aplicabilidad es total. Para todas estas personas, ustedes pueden ser expertos en comportamiento no verbal.
Juani tiene una pregunta, dice, ¿cómo se evalúa el potencial en 2 minutos? Entonces somos más expresivos. Mira, básicamente con el uso de la plataforma tú no tienes que hablar. Tú dices, aparece un video y ahorita lo voy a presentar, nuestra plataforma, y ese video tú seleccionas las emociones. Si tu puntaje es alto en el test, tus habilidades como vendedor podrían ser altas, porque tienes conexión, entiende las emociones de las personas, tienes tu inteligencia emocional es elevada. Y Daniel Goleman sostiene que en los negocios es mucho más importante, él dice 2 veces más importante que la combinación de la inteligencia cognitiva, es decir, mi capacidad pensante, unido con las capacidades técnicas del puesto como tal. Es más importante la inteligencia emocional, imagínate. Entonces, por esa razón, el test no dura más de 2 minutos, es muy sencillo, es rápido y tú puedes ya evaluar a la persona y al candidato precisamente en ese espacio de tiempo. Para empezar a terminar nuestro webinar, nos quedan 10 minutos de acuerdo a la hora programada. Quiero dejarlos porque nosotros vemos en la segunda parte de la certificación de microexpresiones faciales, vemos un seminario de detección de engaño. Y quiero dejarles con un video de Nat Geo, en donde ustedes me van a decir cuál de los tres, o uno, o ninguno, fue quien se robó el dinero. Y vamos con el video. Entonces me van a decir quién se robó el dinero. 1, 2 o los 3. Todavía no sé si hay engaño o no hay engaño. Básicamente, con estas 3 personas, ¿qué señales sintieron ustedes? Ustedes no tienen todavía seguramente el conocimiento, pero ¿qué sintieron? ¿Cuál de estos 3 personajes se tomó el dinero, lo robó? ¿El sospechoso A, el sospechoso B o el C? A, B o C. 1 y 2 están mintiendo, dice Marcela. Es decir, el A y el C y el 2, el A y el B. Vamos a Juani y a Paola. ¿Qué sienten? A y B mienten, dice Juani. Paola, ¿qué sientes? Pero C no es contundente. Bien. Paola, ¿estás con nosotros? ¿Qué sientes? Bueno, les voy a dar la respuesta. El C es quien robó el dinero. Y hay varias señales, incluso aquí podemos desvirtuar algunos de los mitos que existen. 1, la mirada. Hay personas que sostienen que y eso puede estar relacionado con mitos de la red, que las personas miran arriba a la derecha es porque están mintiendo. No es tan cierto, no siempre sucede. Y eso es importante establecer que es normal en las personas, porque eso es un mito que existe también. No siempre sucede. Y incluso a mí me pasa, yo muchas veces recuerdo arriba a la mano derecha, es una disciplina que no quiero hablar de ella ahorita, una disciplina que habla de eso. Ahora, no siempre sucede. Puede suceder si yo he logrado calibrar a las personas. Básicamente lo que yo miro es si hay accesos visuales, si hay accesos auditivos o si hay accesos emocionales. Y el sospechoso ve entonces que tampoco, porque si está mirando hacia abajo, el mito de que si yo estoy mintiendo, retiro la mirada. No siempre. Podría suceder. El sospechoso se hay varias señales que me ayudan, donde si yo lo veo, debo preguntar, ¿qué pasa? Cuéntame, háblame más, cuéntame detalles. Empiezo yo a aplicar técnicas relacionadas y preguntas específicas relacionadas con el acto. Sostiene la mirada. Cuando un mentiroso sostiene la mirada, quiere ver la reacción. No puede perderse un segundo de la reacción si su coartada fue creída o no. Entonces, sostiene la mirada. Él dice sí y asiente con la cabeza de manera muy sutil y eso está relacionado con una autodelación de la persona. Las otras 2 personas negaron muy sutilmente a la persona. El sospechoso C, su subconsciente le jugó una mala pasada y lo aceptó. Y por último, desde el punto de vista paralingüístico auditivo hay señales también. Su tono cambia y sus inflexiones arriba cambian.
Estas son señales que se estudian en detalle en el seminario de detección de engaño. Vuelvo para atrás para que vean las señales. Sostiene la mirada, asiente y hay señales auditivas. Ahí viene. No la tomé, miren la mirada y la negación. Y aquí, acepta. Incluso hay un bloqueo, un bloqueo visual de asentimiento. Es decir, yo tomé el dinero, pero su voz dice que no. Entonces, aquí hay señales. Todavía no sé si él está mintiendo o no, porque una sola señal no es. Una, dos o tres señales no son fiables todavía. Yo tengo que entrar en un proceso investigativo y tengo que saber si el tipo todo el tiempo hace así. Entonces, etcétera. Básicamente es un ejercicio supremamente interesante que tenemos. Para finalizar, nos quedan unos de 5 a 10 minutos en nuestro webinar. Hay información muy interesante. A continuación, quiero dejar si hay alguna otra pregunta que no haya sido resuelta durante nuestro webinar. ¿Existe alguna pregunta? Muy bien. Hay una teoría que incluso ha sido también un poco desvirtuada del origen del señor Edgar Dale, de su famoso cono del aprendizaje. Básicamente lo que yo quiero mencionar aquí es, ustedes están en la parte pasiva de la comunicación, del aprendizaje, porque asistieron a presentaciones, estuvieron en el webinar, han leído, han visto videos, han escuchado palabras, y han leído textos de lenguaje corporal, e incluso microexpresiones faciales. Ustedes, su aprendizaje está en la parte pasiva. Yo les invito a pasar a la parte activa del aprendizaje, en donde ustedes entran y participan en una discusión. Le hablan a sus colegas y mire, qué interesante, aprendí que existen las microexpresiones faciales que tienen estos componentes. Expliquen lo que aprendieron hoy. Den una charla, hagan una representación. Participen en nuestros entrenamientos, porque a través del entrenamiento van a simular experiencias y podríamos vivir experiencias reales, en donde ustedes están inmersos en esas circunstancias. Y las experiencias reales se viven con el día a día, con las herramientas que ustedes tienen, y si lo ponen en práctica, como todo lo que tienen que hacer en su vida, poner en práctica lo que aprenden. Cuando ustedes logran, pasan la parte activa. Y los estudios posteriores del cono de aprendizaje de Dale dice que si ustedes pasen a la parte activa del aprendizaje, su aprendizaje puede llegar a ser hasta un 84.29% de lo que aprendieron. Si no, a duras penas podrían llegar a un 50%. De tal manera que les invito, Marcela pregunta, ¿en el taller identificamos las expresiones de cada participante o las debemos recolectar previamente? Mira, en el taller es un taller muy práctico. Vemos la plataforma, vemos cómo funciona la plataforma, vemos, miren, la parte online, si entran en la certificación, tiene más de 300 videos de práctica, y a través de la plataforma entran no solamente en la práctica de ustedes, sino también vamos a ver, ustedes se van a ver con las mismas emociones. Vamos a estimular emociones en ustedes. Van a ver emociones en los participantes. Y sí, es algo, no se recolecta previamente, sino de eso me encargo yo, de sacarles esas emociones. Bien, ¿cómo pueden continuar con su entrenamiento? Si desean continuar. Entonces, tenemos certificación en microexpresiones faciales. En esta página de internet, en nuestro website lo encuentran. Eso es un día. La certificación se compone entonces de un día presencial con el desarrollo online. Ese desarrollo online son la plataforma de entrenamiento por un lado, donde tienen la práctica con los diferentes videos y unas sesiones adicionales de teoría, o en inglés o en español, como ustedes se sientan más tranquilos. En inglés hay una mayor cantidad de información. La plataforma, las explicaciones teóricas en español, están las básicas para ustedes lograr certificarse en microexpresiones faciales. Tenemos un segundo día, esto es el 24 de noviembre, el día presencial, en donde están también los participantes del seminario de detección de engaño, los cuales pasan a un segundo día, el 1 de diciembre, en donde entramos en materia en detección de engaño. Vamos a ver señales, vamos a traer teoría traída directamente de Paul Ekman, vamos a ver otras señales que se atribuyen al engaño, vamos a hacer prácticas y ustedes vamos a hacer ejercicios de detección de engaño. Es supremamente interesante y el desarrollo que se puede lograr allá.
Y tercero, podemos hacer talleres corporativos con microexpresiones faciales, engaño, aplicados a ventas, liderazgo, presentaciones persuasivas y oratorias, selección de personal y detección de engaño en recursos humanos como tal. En estos ejercicios traemos otras teorías para entender cómo vender más a través de técnicas de ventas, cómo manejar persuasivamente una objeción. Miren, los entrenamientos que he realizado, el 100% de los asesores, es increíble, se concentran en un manejo argumentativo de una objeción de ventas. El cliente le dice, no te quiero comprar. Inmediatamente me engancho con el cliente de manera emocional, no resuelvo esa emoción del cliente e inmediatamente paso a argumentar. Sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero mira mi producto. Normalmente se hace ese ejercicio y está equivocado. Desde mi percepción, hay que trabajar más la emoción primero y utilizar técnicas persuasivas para después pasar a la argumentación. Si yo no logro pasar esta parte anterior, muy seguramente se me va a dificultar cerrar el negocio porque mi cliente todavía no me va a creer. Entonces, eso es lo que hacemos en los talleres corporativos. Tratar de hacer las aplicaciones directas de todo lo que existe relacionado con ventas, liderazgo, presentaciones, etcétera, con la base de lo no verbal. ¿Cómo dar la mano de manera adecuada? ¿Cómo debo generar yo contacto visual? ¿En dónde me debo ubicar en la sala? ¿Cómo debo yo hacer la presentación? ¿Cómo debo incluso hacer las modulaciones dependiendo del momento de la conferencia o de la reunión de ventas en que esté? Los talleres corporativos. Básicamente para dar por finalizado nuestro taller, algunos de los clientes con los cuales hemos trabajado, Samsung, Lenovo, DHL, Ramo, Diners, Ecuador, IBM, Claro, etc. Algunas de las apariciones en medios que hemos tenido, con Forbes, Fox Life, con dos realities supremamente interesantes que filmamos el año pasado, y salieron en diciembre y enero se filmó el primero y las otras temporadas, bueno, entre el año pasado y este año salieron al aire los realities, Portafolio, El Tiempo, RCN, etc. Estos son algunos de nuestros centros y las próximas certificaciones. Colombia es el centro, yo soy el representante y director para toda Latinoamérica y tenemos certificaciones en Argentina, en Ecuador, en Panamá recientemente y próximamente, el próximo año, vamos a abrir México, Honduras y Perú. Hoy ustedes entonces con Leslie que se fue, ustedes tienen unos descuentos especiales por participar en nuestro webinar. Estos registros, nosotros ya estamos en la recta final de los registros. La certificación es este 24 de noviembre. Los registros, la vigencia es el registro hasta el 31, próximo lunes 31 de octubre. Próximo lunes 31 de octubre tienen vigencia para ustedes legalizar su participación en el taller. Básicamente, para finalizar, redes sociales, si quieren conectarse conmigo directamente, tenemos muy activos en Twitter, LinkedIn, Facebook, a través de la página pública mía, Google+, YouTube, videos supremamente interesantes que se están generando allá y mi website. Son las 12:30. Voy a dar unos 2 minutos más porque aparecía, creo que fue Juani que mencionaba que quería saber de por qué en solo 2 minutos se puede lograr el entendimiento de la selección de personal. Básicamente esta es nuestra plataforma de entrenamiento. Voy a cambiar. Aquí está. Muy bien. Esta es nuestra plataforma de entrenamiento. Bien. Esta es la plataforma de entrenamiento. Este es nivel avanzado. Y así funciona. Ustedes van a ver emociones aquí. Y aquí hay 3 o 4 emociones que pueden generarse. Le arrancamos entonces y básicamente el video que ustedes están viendo, ustedes tienen que seleccionar qué emoción se presenta. Y ustedes pueden decir, ¿es felicidad? ¿Es ira? ¿Es sorpresa? Y dicen, sí, no, uy, sí es felicidad.
Aquí puede haber varias emociones, puede haber una o varias emociones. Veamos otra vez. ¿Qué puede ser? Entonces, felicidad y tristeza. Uy. Felicidad y tristeza. Solamente felicidad y tristeza. Otro ejemplo de lo que es la plataforma. Miren qué interesante. Entonces, ustedes seleccionan de las 7 emociones universales o si es neutral, ¿cuáles son las emociones? Cualquiera. Si son las 3 o no. Y vuelve otra vez. Si no es tan y tan. Miremos a ver qué es. Miren qué interesante. Está bien. Es felicidad, desagrado o repugnancia y tristeza. Y así ustedes pueden practicar. Esta es la parte avanzadísima con emociones con emociones mucho más rápidas y con emociones que van surgiendo al mismo tiempo. Veamos otro. Entonces este ya es más sencillo, porque son solamente una emoción. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Emociones todo el tiempo. Uy, vamos seleccionando emociones. Uy, qué interesante. Miren. Entonces, de esa manera ustedes empiezan a seleccionar las emociones que surgen en las... Miren. Ese es el desarrollo de habilidades. Seguramente esto puede ser tristeza o ira. Y esto es lo que ustedes logran. Lograr entender, creo que esté neutral. Lograr entender y desarrollar habilidades de detección de microexpresiones faciales. Bueno, no sé qué es. Muy neutral. Ese es el uso de nuestra plataforma, de la parte práctica. Y la parte teórica es esta de aquí. Entonces, en esta parte teórica, que es el acceso a al practitioner, o decía la certificación, tienen las sesiones de webinars donde tienen en inglés 4 sesiones, en español las 4 básicas y en inglés tienen como 8 sesiones diferentes para lograr un mayor entendimiento teórico de lo que están ustedes aprendiendo. Aparte de eso, hay sesiones pregrabadas, hay información, hay ejercicios realizados en Málaga con Patrick y Kasia, aplicando nuestras técnicas de conversación, todos los del desarrollo, incluso hay ejercicios que se realizaron aquí en Colombia en la primera certificación con Patrick y Kasia directamente. De tal manera que ya finalizando les agradezco nuevamente su participación, Juani, Marcela, Paola, Leslie, por su participación en el webinar de hoy. Si existen preguntas, nuevamente les escribo en el chat. Les escribo en el chat mi correo electrónico, leopoldo@uprimi.com o leopoldo@uprimi.com o directamente en nuestras redes sociales, como lo que les estaba diciendo. Espero que continúen con su formación y que podamos vernos muy pronto. Les agradezco por su participación, por su interés. Me despido de ustedes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.